Aclarar un poquito la situación de Jesús Gilberto Orozco Chiquete. Este jugador tiene contrato con Chivas 4 años más. Este futbolista, mientras la máquina de Cruz Azul no pague los 11 millones de dólares correspondientes a la cláusula de rescisión, el futbolista tendría que estar entrenando Guadalajara, pero esto no está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía del jugador. El zaguero no quiere seguir en Chivas y está esperando a que pase el tiempo y pueda llegar al Cruz Azul. Esto hay que señalarlo, a Chivas no le está cayendo nada bien porque el jugador reportó a la pretemporada, pero lo hizo con un cuadro de chikungunya, esta enfermedad de dengue que lo tuvo algunos días fuera de circulación. Sin embargo, le pidieron una prueba, salió negativa y fue invitado a la pretemporada en Zacatecas. Sin embargo, el jugador ha hecho caso omiso a esta situación. Por eso, la directiva empieza a apretar al jugador a que se presente debido a que tiene contrato. Esto lo hace jugador de Chivas hasta que Cruz Azul no pague los 11 millones de dólares. Este dinero es esperado en Chivas desde hace algunos días. Sin embargo, la máquina espera que Chivas acepte varios pagos de la cláusula. Esto no está en planes de Chivas. Si Cruz Azul no paga en la totalidad los 11 millones de dólares en una sola exhibición por Jesús Gilberto Orozco Chiquete, el jugador se mantendría en el equipo de las Chivas, que cabe destacar que están muy molestas con la actitud del jugador. El futbolista siente que Chivas no le ha dado las herramientas para poder salir. Se buscó por ahí salir en alguna ocasión con ofertas del fútbol de Bélgica, con otra opción también de la Serie A del Torino, y ninguna fue aceptada. El jugador considera que por ahí Chivas lo está dejando un poquito de lado y él quiere cumplir su sueño europeo. Hay que ver si se le da, mientras quiere forzar ya su salida al Cruz Azul. El Cruz Azul no ha pagado y por eso el Chiquete Orozco sigue en Guadalajara, pero no entrena con Chivas. Ahí está el verdadero problema. Se puede meter todavía en más situaciones complicadas este jugador si en caso de que no entrene con el equipo de Chivas. Puede llegar hasta una multa, ojo ahí, se puede multar al jugador. Hay que ver qué sucede en los próximos días. Les mando un cordial abrazo y un afectuoso saludo. Lo que estás diciendo. Pero claro. Es muy triste lo que está diciendo Mariano, porque cualquier futbolista profesional mexicano debería ser su máxima aspiración ir al Guadalajara. A ver, se va el Pollo Briseño al Toluca. ¿Quién lo pidió? ¿Quién sabe? Bueno, el turco. Jesús Orozco Chiquete a Cruz Azul. A ver. ¿De verdad? Pero el tema, la pregunta mía, muchachos. Y los que podrían salir. No, sí, digo, Jesús Sánchez ya se retiró. Miguel Tapia. No, pero Jesús Sánchez ya se retiró. Dejó el fútbol ya. A ver, ¿no? Altas, la única Miguel Tapia. A ver, pero lo único que yo digo es, por ejemplo, ¿este muchacho Pavel Pérez no te sirve en el plantel? Pregunto. Sí. Está ahí. Pregunto, Claro. Pero capaz que veo el fútbol con No, con yo creo que sí. Y Pérez Buquet también. Claro. Y Pérez Buquet, que es muy buen futbolista, tráelo y arropalo al pibe ahí. Ese no había salido a Juárez. Salió a Juárez, ¿no? Salió a Juárez. Sí. Era buen jugador, es buen jugador. Claro que es buen jugador. ¿Cuántos jugadores han salido de Chivas y son figuras en Y otro lado? terminan siendo figuras en otro lado. Pavel o Pérez Busquets a lo mejor van a ser carreras. Huerta, Chino Huerta de Chivas, se formaron aquí. Y Cendejas. El Chino Huerta, Y Cendejas, el otro contención de América, ahora se me fue Cervantes. el nombre, Cervantes también salió de ahí. Claro. O sea, hay un montón de gente por ahí Calderón. que no curaron, que no Calderón quisieron y y luego son figuras en otro lado. Entonces, me parece que también el escauteo de Chivas está viendo para otro lado. Y en lugar de estar escauteando qué jugadores mexicanos terminan contrato, porque eso también es trabajo del director deportivo, Claro. preguntar quién termina el contrato, quién le queda un año, quién parece que no está a gusto en su club. Ese es un escauteo que debes de hacer también. No nada más es de ver jugadores jóvenes en Estados Unidos, Ajá. centroamericanos, Ahora decime, etcétera. Paco. Hay que escautear Sí. qué gente puede quedar libre y cuánto cuesta. Sí, la pregunta en realidad es para todos, ¿no? Digo, ¿quién es el que está a cargo, ¿no?, de esa función de ir a buscar esos jugadores? ¿Quién es el tipo que está a cargo? El cuñado de Vergara, ¿no? No, pero pará, ¿en serio? No lo sé. Vos me estás hablando en serio. Juan Carlos, no sé. No, Es que no lo sabemos. No lo hay. Nunca nos han dejado nada. Pero esa es claro. la gran diferencia. Pues que traigan al Güero Por Real eso, de pero regreso. esa es la gran diferencia Claro. que hay. Sí. Y no quiero meter el dedo en la llaga, pero la gran diferencia que hay con el América. Rey Flores. La gran diferencia es con el América. No. Porque los tipos están así cazando a ver a dónde está Pic. Pero, Vero, ¿cómo podemos esperar algo de un plantel o de un equipo como Guadalajara si ni siquiera sabemos bien cómo está organizado el organigrama del equipo? ¿Y de dónde viene todo eso?
Desde arriba creo que nos deberían dejar todo claro. Y yo de repente veo, porque hemos visto muchas situaciones, novelas, indisciplinas, y de verdad la manera en cómo salen a comunicarse, o creo que muchas veces ni salen a comunicarse, o no salen a castigar a los individuos. En fin, para mí viene desde arriba, es el que está poniendo el ejemplo de este amor a su club o a la camiseta. Y creo que hay prioridades por otros lados, y sí estoy hablando del dueño, a lo mejor le gusta más, no sé, el cine, a lo que se dedicaba, y tendrá de hobby este equipo, pero un equipo histórico. Lo heredó, correcto. Él lo heredó. ¿Y cómo venían las Chivas desde que lo heredó? Pues no les ha ido muy bien. Muy a la baja, tanto paseadero, directores técnicos. ¿Cómo vas a tener? Directores deportivos, ¿Quién va a confiar en ti? Jugadores. ¿Quién va a confiar en ti? Ni los jugadores quieren estar ahí ya. Ellos tienen, y Paco no me va a dejar mentir, y tampoco Marial. Ellos tienen la idea de que en Europa es todo. Porque hace años que vienen trabajando con la gente de Europa, ¿eh? ¿O estoy equivocado? Desde Pero los también holandeses. fallaron los mexicanos, ese sí. No, está bien. O sea, también falló Ricardo Peláez, Está bien, también falló, está aunque bien. estuvo muy poco de Anda, también Está bien. fallaron todos los anteriores a ellos, Rafa ¿no? Puente Entonces yo estuvo me ahí pongo en los zapatos de Amauri y digo, a ver, Peláez ganó en Cruz Azul una copa, ganó títulos en América, en selección, digamos que le fue medianamente bien. Entonces tenía sentido llevarlo, ¿no? Lo lleva y le va mal a Ricardo Muy Peláez. mal. Entonces, si no le ha funcionado lo que está adentro, creo que es válido salir e intentar buscar algo. Ahora, lo que yo coincido con Vero es que me parece no tienen claro lo que quieren salir a buscar, porque una cosa es consumir lo que tienes adentro o salir y buscar algo, pero con la idea de lo que tú quieres, de lo que quieres comprar y conseguir. Me parece que Chivas está comprando proyectos más que individuos para su proyecto. La situación del Chivas está tan complicada que incluso los aficionados más optimistas están empezando a perder la paciencia. Parece que el caos no se limita solo al terreno de juego, sino que también afecta las transmisiones, creando una mezcla explosiva de desorganización y frustración. Mientras que en el resto del mundo el consumo de contenido deportivo por Internet sigue en aumento, en México la historia no es tan simple. En los últimos 5 años, la televisión tradicional ha sido reemplazada por plataformas digitales, pero incluso con esta modernización, algunas de estas empresas ya enfrentan crisis financieras. Sin embargo, en México, las plataformas siguen dominando cuando se trata de fútbol, aunque el público no esté del todo satisfecho. Y hablando de insatisfacción, quienes son aficionados del Chivas necesitarán mucha paciencia para seguir el amistoso contra los Mineros de Zacatecas. A pocas horas del partido, nadie sabe dónde será transmitido y, según parece, ni siquiera lo será. Se llegó a considerar que Amazon Prime Video se encargaría de la transmisión, pero nada fue confirmado. Es decir, quienes deseen seguir el juego tendrán que conformarse con actualizaciones limitadas y sin ningún glamour. Y esto es solo el inicio. Las previsiones para el Clausura 2025 tampoco son alentadoras. Aparentemente, los primeros partidos del torneo dejarán a los aficionados sin opciones para verlo en televisión nacional. Solo el día 7, tal vez, Chivas aparezca en televisión, dependiendo de lo que decida Televisa. Hasta entonces, será necesario depender de las transmisiones en casa por Amazon Prime Video, y como visitante, quién sabe cómo. Este desorden no contribuye en nada a la imagen de un equipo que ya no vive sus mejores días. Si las transmisiones son un problema, el rendimiento en el campo lo es aún mayor. Desde que Matías Almeida salió, nadie ha logrado replicar el éxito que trajo al club, y el último destello de gloria se escapó de las manos con Veljko Paunovic, quien estuvo a solo 30 minutos de levantar un título. Dentro del club, el ambiente es de desaliento, y la constante comparación con el América solo empeora las cosas. No es para menos. Mientras el rival acumula títulos y consolida su posición como el más grande, el Chivas apenas intenta mantenerse en pie. Miguel Arizpe no escatimó palabras para describir el ambiente de derrota que envuelve al club. En su columna, compartió declaraciones de alguien dentro del Chivas que admitió, sin rodeos, que el América ya dejó al rebaño sagrado atrás. Y lo peor, todo indica que las Águilas no se detendrán pronto. Esta nueva fase del América, según la fuente, ha roto completamente los nervios del Chivas, y ahora el título parece más lejano que nunca. Ni siquiera la posible contratación de Orbelín Pineda suena como una solución real. Según las palabras de Arizpe, en el mejor de los casos, esto aumentaría las posibilidades del Chivas en apenas un 4% o 5%. Además, el club ha perdido parte de su relevancia en el escenario nacional. Ya no es el equipo soñado para los jugadores mexicanos, ni un destino que prometa éxito. En el fondo, la sensación es que el Chivas se está convirtiendo en una sombra de lo que alguna vez fue, mientras otros, como Cruz Azul, Rayados e incluso Toluca,
ocupan los reflectores. Dicho esto, el ambiente en el Chivas se torna cada vez más pesado, y los recientes acontecimientos solo muestran cómo el club parece atrapado en una espiral de decisiones complicadas y resultados frustrantes. La preparación para el Clausura 2025 está marcada por movimientos que generan más dudas que esperanzas. Sobre el papel, nombres como Orbelín Pineda y Luis Chávez prometen aportar un soplo de competitividad, pero la salida de Gilberto García ya es el primer indicio de que el equilibrio en el plantel sigue siendo un desafío. García, tras 14 años dedicados al club y 3 títulos ganados con el Tapatío, se despide sin encontrar espacio en el primer equipo. El mediocampo del Chivas, saturado de opciones, terminó relegando a un jugador que fue destacado en la base y el equipo de expansión, lo que evidencia la dificultad del club para aprovechar sus propias promesas. Esta reestructuración, que intenta reposicionar al rebaño sagrado como un competidor relevante, ocurre mientras el América continúa distanciándose como su mayor rival. El tricampeonato de las Águilas no solo amplió la ventaja en títulos, sino que también reforzó una percepción de dominio que los aficionados del Chivas ya no pueden ignorar. Internamente, el equipo parece perdido entre el deseo de competir y la incapacidad de sostener un plantel fuerte. La desesperación por resultados se refleja en la presión por refuerzos, pero la llegada de nombres importantes no borra los problemas estructurales que han minado el rendimiento del equipo durante años. En medio de este panorama, la situación de Jesús Orozco Chiquete se ha convertido en un verdadero enredo. El defensa, pieza clave del plantel, ve su transferencia al Cruz Azul detenida por cuestiones financieras. La cláusula de $11 millones es el principal obstáculo, ya que el Chivas exige el pago total, mientras el Cruz Azul intenta negociar alternativas. La postura inflexible del Chivas, que prefiere ver al jugador apartado antes que aceptar algún tipo de pago en cuotas, expone la firmeza del club para mantener sus posiciones, pero también revela un impasse que podría perjudicar a ambas partes. Para empeorar la situación, la ausencia de Chiquete en los entrenamientos, inicialmente atribuida a un diagnóstico de chikungunya, ha dado paso a semanas de silencio, con el jugador optando por no presentarse incluso después de recuperarse, dejando claro su descontento. Mientras tanto, la directiva del Chivas ha comenzado a aplicar multas por su ausencia en los entrenamientos, pero esto no parece intimidar al jugador, quien sigue decidido a forzar su salida. Su confianza en que Cruz Azul pagará la cláusula es evidente, y parece dispuesto a asumir el costo personal para garantizar la transferencia. Sin embargo, esta postura solo incrementa la tensión en un ambiente ya fragilizado por temporadas consecutivas de fracasos y disputas internas. El contrato de Chiquete, que exige el pago completo de la cláusula para liberarlo en el mercado mexicano, es un recordatorio constante de lo lejos que están el club y el jugador de llegar a un consenso. Para complicar aún más las cosas, la insistencia del Cruz Azul en condicionar el pago a la realización de los exámenes médicos añade un nuevo capítulo a esta novela. Con el plazo para su presentación en la máquina fijado hasta enero, el futuro de Chiquete sigue en el aire. Este impasse, que involucra no solo dinero, sino también orgullo y estrategias divergentes, es otro reflejo de cómo el rebaño sagrado enfrenta retos en múltiples frentes. En el campo, el equipo busca desesperadamente un camino de regreso a la cima. Fuera de él, los bastidores arden con negociaciones que, en lugar de soluciones, parecen profundizar los problemas del club. Así, el Chivas se encuentra atrapado en un momento crítico, entre refuerzos que podrían o no marcar la diferencia y jugadores que dejan el club con la sensación de promesas incumplidas. El camino hacia el Clausura 2025 parece más un campo minado que una ruta de esperanza. La salida de García, el conflicto con Chiquete y la búsqueda de fichajes emblemáticos son piezas de un rompecabezas que aún no tiene una imagen clara de futuro. Entretanto, la presión solo aumenta, con aficionados y rivales atentos a cada paso, esperando ver si el rebaño sagrado logrará superar sus propias limitaciones o continuará atrapado en la sombra de sus propias expectativas. Vale destacar que la reformulación del Chivas avanza a un ritmo intenso y la salida de promesas como Jesús Brígido, Gilberto García y Sebastián Pérez Buquet es solo otro capítulo de una historia llena de altibajos. Mientras el club intenta reconstruir su plantel para el Clausura 2025, queda evidente que los cambios no se limitan al terreno de juego. Brígido, quien debutó junto a Yael Padilla en el Apertura 2023 y fue considerado una joya de la cantera, ahora ve su futuro lejos del rebaño tras pasos sin brillo en Estados Unidos. Su salida refleja un patrón preocupante en el Chivas,
la dificultad para transformar talentos prometedores en pilares del primer equipo. En el caso de Gilberto García, la historia parece un poco más clara, pero no menos emblemática. Después de 14 años defendiendo los colores del Chivas y conquistar títulos importantes con el Tapatío, continuará su carrera en el Club Atlético La Paz, de la Liga de Expansión. Esta decisión, aunque planeada, evidencia una realidad. El espacio para los jóvenes de la cantera en el primer equipo sigue siendo limitado. García, con impresionantes 269 partidos en categorías inferiores, es una figura que se despide sin consolidar un lugar en la plantilla principal. Una pérdida que no pasa desapercibida, especialmente en un momento en que el club debería priorizar sus raíces para construir un futuro sólido. Mientras tanto, Pavel Pérez, otro jugador que simboliza el vínculo entre el pasado y el presente del Chivas, también enfrenta un futuro incierto. Necaxa, interesado en contar con el mediocampista, propone un préstamo con opción a compra, pero la directiva rojiblanca no parece satisfecha con los términos. La Chata, quien despertó interés del Cruz Azul en temporadas pasadas, vive ahora un impasse que resume bien el momento del club. Una mezcla de indecisión y falta de planificación. Es difícil ignorar cómo estas negociaciones revelan una dificultad mayor para gestionar tanto el talento como las expectativas alrededor de los jugadores. Bajo el mando de Óscar García Junyent, la reestructuración del plantel ha tomado un nuevo ritmo, pero también ha traído decisiones difíciles. Sebastián Pérez Buquet, tras un paso irregular por Bravos de Juárez, y Jesús Brígido, de regreso sin brillo del San Antonio en Estados Unidos, todavía buscan destinos. Se rumorea que Pérez podría reforzar al Atlético San Luis, mientras que Brígido tendría como posible destino el Pachuca. Sin embargo, ninguna de estas transferencias ha sido confirmada, dejando la sensación de que el Chivas sigue navegando en aguas turbulentas, sin una dirección clara. Lo que llama la atención en este escenario es la rapidez con la que el Chivas parece desprenderse de jugadores que no hace mucho eran vistos como apuestas seguras. En un club que lleva años luchando por recuperar su lugar destacado en el fútbol mexicano, esta falta de continuidad podría ser un error costoso. Por ahora, las salidas continúan, las negociaciones se alargan y los aficionados observan todo con una mezcla de inquietud y cansancio. De cara al Clausura 2025, el rebaño necesitará más que una simple limpieza de plantel. Requerirá una estrategia sólida que conecte el presente con el futuro, sin olvidar a las promesas que un día llevaron con orgullo los colores del club. Mientras algunas modificaciones en el plantel parecen señalar un futuro diferente, otras decisiones mantienen a la afición intranquila. La reciente decepción con Javier Chicharito Hernández es un claro ejemplo de cómo ni siquiera las grandes contrataciones garantizan cumplir las expectativas. Desde su llegada a principios de 2024, el retorno del delantero, quien debía ser la pieza clave para revitalizar el ataque del rebaño, se ha convertido en un capítulo lleno de frustración y cuestionamientos. Chicharito, quien traía consigo una aura de experiencia y éxitos internacionales, no ha logrado traducir su trayectoria en resultados dentro del campo. Con apenas un gol y una asistencia desde su debut, se ha convertido en blanco de críticas no solo por su bajo rendimiento, sino también por sus actividades fuera del campo. En un momento delicado para el Chivas, que busca desesperadamente ser competitivo, la postura de Hernández en situaciones extradeportivas ha generado dudas sobre su compromiso. La imagen de un jugador que aparece más en redes sociales que en jugadas decisivas ha provocado un creciente malestar entre los aficionados y analistas. El narrador Jorge Pietrasanta, en un reciente comentario en Fútbol Picante de ESPN, no escatimó palabras para expresar su frustración sobre el paso de Chicharito por el club. Destacó no solo la falta de resultados, sino también la percepción de que el jugador, a sus 35 años, ya no posee la condición física necesaria para brillar como antes. Además, su constante involucramiento en actividades ajenas al fútbol, como viajes y apariciones públicas, es visto como una distracción respecto a las prioridades del equipo. Según Pietrasanta, el impacto de Hernández en el Chivas ha quedado muy por debajo de lo esperado, alimentando aún más la insatisfacción general. Las críticas hacia Chicharito no son aisladas. Muchos seguidores del rebaño comparten la sensación de que su contratación podría ser una de las mayores decepciones en la historia reciente del club. El delantero, quien debía ser un símbolo de liderazgo dentro y fuera del campo, frecuentemente ha faltado a compromisos importantes como en la pretemporada. Esta actitud, sumada a su bajo rendimiento, intensifica la percepción de que la inversión realizada en él no ha generado el retorno esperado.
Este contexto es aún más delicado considerando que el Chivas atraviesa una etapa de transición en la que las decisiones acertadas son cruciales para recuperar la competitividad. No obstante, la presencia de Chicharito en el Chivas sigue teniendo un peso simbólico que no puede ser ignorado. Su llegada generó expectativas de un impacto positivo en la cultura del equipo y en el desarrollo de los jugadores más jóvenes, quienes podrían inspirarse en su trayectoria internacional. Sin embargo, hasta ahora, esta influencia parece más teórica que práctica, dejando una brecha entre lo esperado y lo entregado. Con el Clausura 2025 acercándose, el reto de Hernández será no solo mejorar su desempeño, sino también recuperar la confianza de una afición que, por ahora, sigue esperando al jugador que prometió ser.